¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo quería hacerles como una introducción a la parte de masculinidades, en realidad que vamos a desarrollar en este módulo, algo muy rápido con un power que ya lo van a recibir y hablar, sí, luego, cuando entre el doctor Fernando, que es nuestro invitado, que es de Venezuela, para que él pueda hablar de eyaculación prematura. Después de él va a estar la doctora Gabriela Córdoba, que ella justamente se doctoró con el tema masculinidades. Como para hacer un pantallazo sobre el tema de las masculinidades, algo muy rápido, decía que lo va a desarrollar después la doctora Gabriela Córdoba. Y mañana va a trabajar la parte de paternidad responsable el licenciado Diego Paliza, y después hablará de andropausia y casos de consultorio el doctor Carlos Saín. Así que bueno, este último módulo del año lo tenemos dedicado a los varones o personas con pene o a quienes se autoperciben varones, así que está dedicado a ellos o a ellas. Bueno, vamos a ver. Bueno, como para hacer un pantallazo, para hablar sobre lo que significan las masculinidades hegemónicas, porque sobre todo esto de las formas de ser varón en nuestra sociocultura, ¿no? Y qué estilos de masculinidades son las adecuadas o las inadecuadas o las llamadas inferiores, que en este caso serían las variantes subordinadas, ¿no? Hay algunos conceptos que esto desarrolla Connell, que tiene que ver con el dividendo patriarcal o la masculinidad hegemónica, que viene a significar el conjunto de ventajas que benefician a los hombres en comparación con las mujeres, o hablando de varones, no de hombres, como una cuestión de hombres que engloba a la humanidad, en virtud de sus salarios más altos, de sus perspectivas y de todo lo que hace a esta masculinidad hegemónica, dominante y culturalmente autorizada en un orden social determinado, ¿no? Entonces, el tema del estudio de la masculinidad debe hacerse desde varias miradas. Y esto sí, tener en cuenta que otras formas de masculinidad se están generando al mismo tiempo, proceso y producto de una cultura o de una sociocultura, y que es lo que se llama como una masculinidad subordinada, que puede coexistir con la hegemónica, pero nosotros vemos cómo en este caso para los gays es como una masculinidad de segunda, ¿no? Entonces, esta masculinidad cómplice propia de los varones que se aceptan, que se benefician, que hacen una mirada cómplice, que está esta cuestión de la manada, esto de la retórica en cuanto a las versiones hegemónicas de la masculinidad, que es muy convincente, porque de alguna manera la mística de ser varón y el pasaje a las virilidades que tienen que ver muchas veces con el sexismo, ¿no? Entonces, esto del guión en las relaciones de poder, que es algo bien interesante, que se caracterizan por este guión dual, el guión oficial que articula, legitima y constriñe la posición superior y refuerza los mecanismos de control de los subordinados, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con interacciones cotidianas que se desarrollan entre quienes son dominantes y quienes son subordinados. Todos estos guiones oficiales tienen, por supuesto, los guiones ocultos, que sabemos estos ocurren en todos los ámbitos, ocurre también desde la educación sexual integral con el currículum oculto. Acá también hay
detrás de bastidores los guiones ocultos, donde puede expresarse de forma segura disentimientos con las normas dominantes. En cuanto a estos discursos hegemónicos y estos guiones, estas personas débiles intentan de alguna forma reconstruir su dignidad y su autovaloración. Los discursos tanto hegemónicos y subordinados se construyen mutuamente en este interjuego, entonces que se desarrollan en un escenario concreto. Y no permanecen totalmente pasivos ni son únicamente mistificados, sino que negocian entre unos y otros frente a frente con los más poderosos. Entonces no existe una situación de dominación que permanezca estática. Y así vemos cómo algunos grupos pueden ir obteniendo algún espacio más de poder que lo sienten en contra de la dominación de otros grupos. Y dentro de los modelos sexuales de dominación masculina, tenemos que tener en cuenta el clerical represivo, o el burgués tradicional, o el capitalista permisivo, o el común e incuestionado. ¿Qué cosas podemos encontrar en estos modelos? En la clerical o en el clerical represivo, la sexualidad sabemos que solo se justifica para la reproducción, entonces es la carne de la mujer, que es el pecado que arrastra al hombre, es la mujer con la manzana que tienta a Adán, es la serpiente, ¿no es cierto? El varón virtuoso se autocontrola y o canaliza el sexo a través de dos instituciones legitimadas de la doble moral. Por un lado, la situación del trabajo sexual dada en un prostíbulo y por otro, el débito conjugal. Después tenemos el modelo burgués tradicional, el varón portador del deseo, siempre entendiéndose esto como una erección siempre presente y siempre una buena erección, dispuesto a proezas sexuales porque nunca es suficiente. Debe haber una buena erección porque no es suficiente que hubiere una erección, ¿no? Entonces, ese varón que puede con todas las mujeres y que ese pene consigue todo lo que se propone de alguna manera. El capitalista permisivo, que es el conductor hábil que pierde potencia pero gana pericia en la manipulación del cuerpo de la mujer por el tema de las preliminares, pero no es tan distinto al burgués tradicional, ¿no? Entonces, es como que es un estudioso más hábil que el burgués tradicional. El común e incuestionado, en esto tiene que ver el heterosexismo del que estamos repletos, ¿no es cierto? Y que lo venimos hablando desde comienzo de año, la competencia sexual que confirma la masculinidad con el coitocentrismo, la lógica reproductivista y el biologicismo. Y cuando nosotros hablamos de heterosexismo, de debilidad masculina, tenemos que saber que esta es una construcción y que como tal puede existir una deconstrucción. Y hacia ahí vamos, ¿no? Que establece una relación entre debilidad como algo propio del afeminamiento. Por eso es que para un padre varón, lo peor que le podía pasar es que su hijo se viera afeminado. Entonces, no hagas eso de maricón, no llores como niña, no llores como nena, no seas maricón si lloras porque te caes. Entonces, todo esto tiene que ver como uno de los mandatos más frecuentes en los modelos hegemónicos de masculinidad, lo que se denomina no tener nada de mujer, ¿sí? Entonces, este mandato requiere de los varones el rechazo total a la debilidad y la identificación con el arrojo, en muchos casos temerario, y así vemos esto de que los accidentes ocurren en chicos jóvenes, en varones jóvenes sobre todo, porque son los que están dispuestos a tomar más alcohol, al consumo problemático de sustancias, hasta perder completamente el control y no poder registrar el peligro de las situaciones ambiente.
El ideal de macho, que es utilizado en mucho por jugadores de rugby. Nosotros hemos tenido casos en nuestro país muy tristes, que hemos tenido ejemplos de esto, que realmente no tiene que ver con el buen jugador, sino el que tiene que demostrar la prepotencia, la fuerza, la manada, en todo esto de exaltar la aptitud física, la dureza y la virilidad heterosexual, ¿sí? Porque es como que me confirmo varón en cuanto a esta fuerza y a esta dureza. No quiero que me vayan a confundir por ahí con alguien afeminado, no quiero que se me confunda con un gay, no quiero que se me confunda si tengo un amigo que por ahí tiene una sensibilidad especial, yo no soy ese amigo. No, eso por ahí puede llegar a ser un poco contagioso, ¿no? Entonces, sí es cierto también que hay otros espacios donde esto está en deconstrucción, entonces no está tan claro lo que es deconstruir este macho. Entonces, ¿qué espacio tiene este macho en cuanto a sus características? Bueno, es realmente un desafío para los varones de hoy, para las próximas generaciones, el poder seguir siendo varones sin necesidad del uso de la violencia, por ejemplo, que es tan de entre varones, ¿no? La violencia física, que puede ser interpretada como potencia, brutalidad, Amelia. ignorancia, ¿sí? Perdón, ahí hay gente que quiere entrar, ahí están mandando un WhatsApp, dice que no pueden entrar. Bueno, van a entrar después que terminemos el Después, power. bien. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, en esto un poco lo que estábamos hablando, que puede ser considerado como femenino, ¿no? En cuanto a si uno no es extremadamente violento o tiene el uso de la fuerza física siempre pronta. Y con esto de las prácticas y roles sociales y sexuales, con el sostiene en una teoría de las relaciones de género que requiere de una teoría del orden y de las prácticas sociales, más que un simple paradigma de los roles sociales y sexuales. Por eso apelaba un poco a estos paradigmas de los nuevos varones y las nuevas masculinidades, ¿no? Y acá se propone entonces analizar las relaciones de género con él, propone analizar las relaciones de género en base a tres dimensiones que son muy interesantes a considerar. Las de la producción, que tienen que ver con la labor, las relaciones de poder, donde las conductas violentas se asocian a una supuesta esencia masculina, y las relaciones de afecto, emociones y sexualidad social. ¿Sí? Entonces, básicamente, sobre esto se basarían las relaciones de género en base a analizar, ¿no? Sobre la labor, sobre las relaciones de poder y sobre las relaciones de afecto, emociones y sexualidad social. Y en cuanto a los privilegios de las masculinidades, hay que comprender cómo estos grupos particulares de varones ocupan posiciones de poder y creen que esto es como que les está dado, ¿no? Es como un don que por ser varones ocupan determinados lugares, ocupan determinados puestos y de pronto cuando hablan deben ser escuchados, ¿sí? Porque bueno, son los privilegios de las masculinidades. En realidad, un número reducido de varones corresponderían con las formas exaltadas culturalmente de masculinidad, mientras que la mayoría de los varones se beneficiarían directa o indirectamente del sostenimiento de estos otros modelos. De pronto, estas formas hegemónicas han dañado mucho a los varones y sí hay discursos hegemónicos y de masculinidades hegemónicas que hay que tener cuidado, sobre todo cuando se hace la transición entre la niñez y la adolescencia y la adultez o jóvenes varones. Entonces, estos discursos sabemos que de la misma forma que se construyen, pueden ser deconstruidos y es en definitiva nuestro desafío. Bueno, muy bien. Dejamos de presentar la pantalla. Bueno, esto ha sido así bastante veloz porque nuestro invitado de Venezuela está por entrar en unos minutitos, entonces yo no quería dejar
de pasarles esta introducción, digamos, sobre el tema masculinidades. Más allá de que nuestro invitado, el doctor Fernando Serrano, no va a hablar específicamente de masculinidades, sino que va a hablar de eyaculación prematura, bueno, yo quería darles este bosquejo, estas generalidades, para más tarde cuando le toque compartir la pantalla a la doctora Gabriela Córdoba. Bueno, quienes hayan escuchado, quieren hacer algún comentario, quieren decir algo, ha quedado claro, ha sido demasiado rápido, a toda velocidad, disienten con algunos de los conceptos, están de acuerdo con algunos de los conceptos. A ver, veamos que... Ha sido rápido, pero ha quedado claro. Ha sido muy rápido. Ahora lo admitimos al doctor Fernando Serrano. Hola Fernando, un gusto, un placer estar acá contigo compartiendo esta tarde. Ahora sí. Sí, sí te escuchamos. Entonces, muy buenas tardes. Mira, estamos hoy en un día muy cálido acá en Tucumán, en el norte de Argentina, y te damos la bienvenida en este posgrado que es organizado por ACES, la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, por la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán y por el sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com, con todos los honores y muy agradecidos acá de contar con tu presencia. Quiero sí presentarte ante nuestra audiencia. El profesor Fernando Serrano Rueda es médico venezolano, especialista en cirugía general y urología, tiene estudios de maestría en orientación sexológica, experto en neurociencias de la Universidad de Salamanca, en España, diplomado en terapia de pareja, en enfoque estructural y sistémico de la Universidad UNAD Florida, en Estados Unidos. Es profesor universitario, coordinador académico de los programas avanzados universitarios, Sexualidad Humana, Terapia de Pareja y Neurociencias de la Universidad Carabobo, Venezuela, a través del convenio interinstitucional con Fundacelac y SlamSex, Venezuela. Profesor extra institucional por convenio de la UNAD Florida University en los Estados Unidos de América y UNAD Colombia, programa de articulación. Presidente y director académico de la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual y Sexualidad Humana, SlamSex, Venezuela. Mediador en ABA de la UNAD Colombia, conferencista internacional y escritor académico. Bueno, este es un resumen de nuestro amigo que lo tenemos esta tarde calurosa de Tucumán, pero tenemos gente de distintas partes de nuestro país y tenemos gente como Aisha, que está al lado tuyo en una de las ventanitas, que es de Puerto Rico. Así que, bueno, muy contentos de estar contigo y compartir hoy este pedacito o este espacio de tarde nuestra. Bueno, es todo tuyo. Bueno, primero que nada, quiero saludar a todas las personas que están hoy conectadas acá con nosotros, a las alumnas, los alumnos. Amelia, agradecerte, por supuesto, la invitación. Para mí es un honor y además de ser un honor, también es un placer poder colaborar con ustedes en esta actividad académica y compartir, intercambiar un poco conocimientos y experiencias que a través de estos espacios. Y de verdad, bueno, agradezco muchísimo, de verdad, el honor es mío y la invitación. Y bueno, por supuesto, espero que sea de máximo provecho para todos ustedes esta conferencia y que les guste y que, bueno, que les pueda llegar. Ahora tenemos, ¿cuánto tiempo disponemos para la presentación según el calendario de ustedes? Tienes una hora, tranquilo. Okay. No, yo creo que mucho menos tiempo la desarrollamos para también, si quieren, intercambiar alguna pregunta, sí, que a veces uno se enriquece mucho en el feedback. Ajá, a ver. Bueno.
Ok, si quieres, bueno, esa es la presentación. Si quieres, ve pasando la siguiente. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, el objetivo general de esta conferencia es hacer una revisión sobre el legado que nos ha dejado el doctor Marcel Waldinger, un eminente neuropsiquiatra holandés, principalmente sobre sus hallazgos y sus publicaciones múltiples a lo largo de estas últimas 3 décadas sobre la eyaculación prematura, eyaculación precoz, eyaculación rápida, como ustedes la conozcan, la clasifiquen, dependiendo de las distintas corrientes académicas. Y bueno, ya vamos a aprovechar la oportunidad para repasar un poquito cómo la clasifica cada uno de los miembros de las distintas academias sexológicas, ¿no? Aprovecho la oportunidad para irles compartiendo algunos datos que le van a ser útiles luego, más que todo al finalizar la conferencia. Yo les compartí a su profesora un PDF de esta misma conferencia, así que no es necesario que tomen capturas de pantalla, porque se les va a hacer llegar el PDF. Y me interesa mucho que presten atención. Generalmente, luego del texto, ustedes van a ver abajo referencias, ¿ok? Esas referencias bibliográficas y tienen los textos de donde estamos sacando los estudios, donde se están tomando toda la información. La mayoría de las citas están hechas en normas APA, pero eventualmente, como yo soy médico, se me ha colado uno que otro Vancouver por allí, o no siempre el médico se le está saliendo por todos lados. Es bastante similar, pero van a decir, bueno, ¿este es APA o es Vancouver? Entonces, eso en primera instancia. En segunda instancia, la mayoría de los títulos están resaltados en naranja, y cuando ustedes tengan su PDF a mano, pueden dar doble clic y los va a vincular, la mayoría de los casos, a las fuentes originales están en idioma inglés, pero que son de código abierto. En algunos casos vamos a tener referencias cruzadas, por ejemplo, con la Biblioteca de los Estados Unidos, para que ustedes obtengan el DOI, porque recuérdense que como buenos académicos tenemos que, aunque en América Latina no seguimos tanto a los europeos y los americanos, tenemos que respetar la cultura de la originalidad y el derecho de autor, y por lo tanto no deberíamos compartir materiales que no están autorizados. Sin embargo, como ustedes saben, bueno, Argentina y Venezuela compartimos mucho idiosincrasia. Yo tengo cierto conocimiento de la cultura argentina, pues intercambio mucho con ustedes, pero siempre hay caminos verdes. Entonces me imagino que ustedes conocen Sci-Hub, y recuérdense que a través del DOI ustedes pueden buscar los artículos si es que les interesa mucho ir a la fuente original y no quedarse con la referencia que yo estoy haciendo. En todo caso, si hay algún material en particular que les pueda interesar y ustedes no los tengan a mano, porque si son sitios de pago, con mucho gusto podemos buscar las maneras de hacérselo llegar con Amelia. Pero de entrada, por definición, solamente van a obtener acceso a la fuente, a lo que se llama el open source, cuando el artículo ya esté liberado para uso público, y los demás solamente van a tener la referencia específica, y después ustedes entonces por los caminos verdes buscan el DOI. Algunas láminas en particular van a poder tener, en caso de que ustedes a futuro deseen tomar algunos textos directos míos de cosecha mía propia, como en esta primera lámina, tienen cómo citar este artículo a través de una comunicación personal, ya tienen el trabajito hecho ahí. Si quieres, entonces, por favor, me pasas la siguiente, Amelia, si eres tan amable. Entonces, hoy vamos a rendir un poco de honor al legado del doctor Marcel Waldinger. Como fíjense, ahí aparece en azul. Bueno, yo lo había originalmente en el programa de Mac puesto en naranja, y aquí como se convirtió a PowerPoint para uso en Windows, pero cuando reciban el PDF lo van a ver en naranja, ¿ok? Para que no se confundan a la hora de estudiar. Vamos entonces a repasar un poquito para quienes no lo conozcan. Probablemente muchos lo han leído, a lo mejor tendrán alguna referencia, pero quizás no lo conozcan en profundidad, y vamos a hacer, como estamos haciendo esta conferencia en honor a él, hablar un poquito de quién es Marcel Waldinger, para también entender el contexto de lo que vamos a aprender el día de hoy, y cuál es la relevancia y la importancia que tiene y el enfoque que él le dio a sus estudios. Lamentándolo mucho, el doctor Waldinger nos dejó en el año 2019 de un infarto de miocardio, después de salir era muy trabajador, de salir de una conferencia, falleció. Y bueno, él era médico, egresado en el año 83 en Holanda, en los Países Bajos, con especialidad en psiquiatría en el año 92, y trabajó 20 años como jefe del servicio de neurosexología en el Hospital de La Haya en los Países Bajos hasta el año 2013.
Se estima que aproximadamente solamente entre 2009 y 2015 publicó más de 200 artículos en revistas indexadas y sus publicaciones ya datan prácticamente desde que se graduó de psiquiatra en el año 92, viniendo haciendo estudios en neurobiología desde los años 80. Y en esa época era profesor de psicofarmacología en la Universidad de Utrecht, ahí mismo en Holanda. Ya desde el año 2015 pasó a Estados Unidos como profesor de farmacología y fisiología en la Universidad Drexel de Filadelfia en los Estados Unidos. Por favor, si quieres, pásame la siguiente lámina. Así que, como ven, es una persona de relevancia internacional y que marcó mucha pauta, y sus estudios fueron marcando tendencia para los distintos grupos y consensos internacionales de muchas de las cosas que vamos a revisar el día de hoy. Como les dije, era neuropsiquiatra, era investigador en medicina sexual, y sus investigaciones iniciales sobre el tiempo de latencia orgásmica en varones, que nosotros hoy en día la traducción ya conocemos como latencia intravaginal, fueron objeto y centro de su tesis doctoral en el año 97. De hecho, hay una anécdota de que la portada de su tesis era un cronómetro, porque fue lo que él utilizó como herramienta de medición. Él se lo entregaba a los pacientes para que llegaran a su casa, y la esposa era la que medía. Estos estudios se hicieron fundamentalmente en parejas heterosexuales, tomando el patrón heteronormativo, entendiendo la norma. Yo entiendo que hoy en día está muy en boga toda la ideología de género y en la defensa de todas las nuevas corrientes progresistas, pero en esa época, que eso no estaba muy marcado, recuérdense que también se toma la norma estadística, ¿no? Y tenemos que comprender que estadísticamente la mayoría de la población entra dentro del patrón heteronormativo, y para poder marcar una tendencia tenemos que estudiar la norma no como normal, sino como frecuente, ¿sí? Entonces, es importante que también tomemos eso en consecuencia. Entonces, estos estudios se hacían con parejas heterosexuales y se le entregaba a la esposa el cronómetro para que fuese midiendo. Y a partir de ahí, él comenzó a recopilar miles y miles de datos para poder, y condensó en parte de su tesis doctoral como psiquiatra, y ahí parte todo su largo proceso, y termina teniendo mucha influencia, sobre todo cuando se realiza el consenso internacional, que ya lo vamos a revisar, de terapistas sexuales canadienses y americanos, que es donde ya se establece un canon a nivel internacional para hablar de tiempo de latencia intravaginal, y se hacen las clasificaciones, que a su vez nos ayuda a complementar los elementos objetivos dentro del concepto de eyaculación prematura. Si quieres, por favor, pásame la siguiente. Entonces, aquí ya empezó su legado, y quizás de todo lo que nosotros vamos a observar, incluyendo dentro del tema de eyaculación prematura, fue el legado más importante que quizás nos dejó. En el año 2000, pero no solamente trabajó en eyaculación prematura, digamos que él trabajó como que en tres corrientes, si bien eyaculación prematura se lleva todo el protagonismo en cuanto a frecuencia y número de publicaciones y ascendencia a la comunidad internacional. Pero Goldinger no solamente trabajó en eyaculación prematura, también describió en el año 2002 el síndrome de enfermedad postorgásmica, que ya ustedes conocen, y en el 2009 se adentró sobre el anterior, aunque todavía se sigue conociendo como síndrome de excitación genital persistente. Recientemente, ayer, acabo de ver un tuit de la ISSM donde no hablaba de genitales inquietos, que es la nueva nomenclatura propuesta, pero todavía se sigue hablando de síndrome de excitación genital persistente. Y bueno, como entiendo que estamos en un posgrado, recordando que ya excitación sexual persistente no se utiliza, está proscrito por las razones que ya ustedes conocen en base a las nuevas definiciones, que no son nuevas, ya tienen décadas, pero comparado a hace 20, 30 años o 40 años, sobre la parte de la excitación sexual. Entonces, fíjense que también trabajó y fue el que propuso que se hiciese un cambio de nomenclatura de síndrome de excitación genital persistente por genitales inquietos, porque se parecía más a la fisiopatología del síndrome de miembros inquietos que ocurre en el área de la neurología. Y no solamente trabajó en la nomenclatura, sino que además nos dejó parte terapéutica con sus estudios de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea para la región sacra y púbica, que logró mejorar hasta un 90% los síntomas en estos pacientes. Si quieres, por favor, pásame la siguiente. Entonces, fíjense que no solamente trabajó en eyaculación prematura, pero qué importante del trabajo y la autoridad mundial
que el doctor ha tenido y el enfoque. Muy importante que entiendan que el enfoque de él era muy neurobiológico, era muy de las neurociencias, no solamente por ser médico. Él, de hecho, en su biografía, que ustedes tienen, esta biografía fue la que yo conseguí más actualizada, de un obituario que le hicieron en el British The Medical Journal, nada más y nada menos, tras su muerte. E hicieron una compilación de su historia biográfica y lo tienen ustedes allí, lo pueden ir a ver. Está en open source. Y hablan de que él, de hecho, él empezó estudiando fue biología y al año de entrar a biología se pasa a medicina. Pero fíjense que todos sus estudios siempre tuvieron ese enfoque neurobiológico, neurocientífico, médico, es también una de las críticas que se le ha tenido a la comunidad internacional, de que quizás se separaba un poco de los conceptos psicosexológicos que solemos manejar nosotros en un ambiente un poco más integral en el abordaje de estas patologías. Pero eso no desmerita toda la obra y todo el trabajo que nos dejó como legado. Entonces, haciendo un pequeño resumen, antes ya de entrar, ya les presenté al autor de la obra. Vamos a ver entonces qué nos dejó. Como ustedes ya deben recordar, ya en 1847 se describió la eyaculación por primera vez en la literatura médica. Luego ya en el año 17, Carl Abraham propone el término como tal de eyaculación precoz. Y hubo algo que quedó allí, que fue Shapiro en el año 43, que fue el primero que hizo una clasificación clínica sistemática que coincide perfectamente, por supuesto haciendo las respectivas traducciones, con el modelo de Gospodinov, que es el que prevalece hoy en día en la clasificación clásica de una eyaculación primaria y una eyaculación secundaria. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Waldinger? Waldinger se trajo los conceptos de Shapiro y los reflotó, entre ellos el de erección precoz, que ya vamos a ver ese concepto, lo vamos a repasar un poquito porque tiene aplicaciones semiológicas, y lo toma para traerlo y reflotarlo y darle mayor intención a la propuesta de clasificación que nos deja como legado antes de su muerte. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hizo Shapiro? Shapiro, el siglo pasado, él hace una descripción clínica de sus pacientes y él no hablaba de eyaculación primaria ni secundaria, sino que los clasificaba en dos grandes grupos, los que él llamaba hipotónicos o hipoeróticos y los hipertónicos o hipereróticos. Si nosotros hacemos la traducción a la clasificación clásica que tenemos hoy en día, los tipo A vendrían aquí porque cuadra perfectamente el perfil a lo que nosotros hoy en día conocemos como la adquirida. Y él, o secundaria, y él la tomaba y decía que aparecía después de un largo periodo de tiempo funcionando bien, que era algo que aparecía en la vida de la persona, que no se asociaba a antecedentes hereditarios, que él los investigó, fue el primero que empezó a hablar sobre herencia y eyaculación prematura, y los diferenciaba de los tipo B, que él los clasificaba como hipertónicos o hipereróticos. Estos pacientes coincidirían hoy en día con la clasificación de primaria, según como la tenemos concebida, tenían antecedentes hereditarios en primera grado de consanguinidad, de familiares que tenían también la misma situación, se desarrollaba prácticamente desde la adolescencia, la adultez joven y prácticamente perduraba toda la vida, y él fue el primero que, además de hacer esta clasificación, hizo una descripción que él llamó erección, ahí está en latín, erectio praecoz, que significa erección precoz o erección prematura, y que luego Waldinger no los va a traer porque también tiene unas asociaciones con estudios y teorías sobre todo con la teoría de la oxitocina, que ya la vamos a repasar, y tienen aplicaciones hoy en día. Si quieres, por favor, pásame la siguiente. Entonces, es importante que recuerden, porque van a ver que ahora, cuando repasemos un poco en lo que estamos entrando en la modernidad o en la posmodernidad, vamos a conseguirnos que la clasificación de Shapiro, lo que pasa es que esos estudios quedaron archivados, ninguna academia internacional los retomó, no tuvieron resonancia. Entonces, Waldinger los consigue, los desempolva y los trae porque rescata a su vez el legado de Shapiro, que ya nos había dejado, entre otras cosas,
la idea de que la eyaculación prematura podía tener antecedentes hereditarios. Vamos entonces a repasar rápidamente. Yo sé que ya todos ustedes lo saben, pero es importante repasar estos conceptos. Tenemos entonces que en términos generales podríamos definir la disfunción sexual masculina, como, la eyaculación prematura, como una disfunción sexual masculina que afecta el tiempo del funcionamiento sexual del individuo y que se caracteriza. Recuérdense que tenemos elementos de carácter objetivo, que es el cronográfico, que es el tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria, el cual es usualmente corto y está por debajo de los 3 minutos, que es lo que se considera, ya ahorita vamos a repasar el consenso internacional, y que tiene también un elemento de carácter subjetivo y que está basado en la incapacidad para el control que tiene el individuo, el hombre, no solamente que le vengan las ganas, es que no la puede controlar y termina eyaculando, y por supuesto la insatisfacción subjetiva que él va a obtener producto de esa incapacidad de tener un tiempo de latencia que él pueda controlar y que a él le resulte satisfactorio, y por supuesto a la pareja, porque no hay que desvincular dentro del binomio, bien sea una pareja estable o una pareja circunstancial, y bien recuerden ustedes que una pareja express, un tauchangó, como decimos nosotros, puede causar un trauma tremendo en un hombre al decirle, acabaste rápido y tú eres un incapaz. Más de uno de ahí ha salido a suicidarse, o por lo menos a partir de ahí desarrollan. Y bueno, yo sé de un caso, lo menciono porque sé de un caso de un chico que se suicidó después que pasó eso. Entró en una depresión profunda y lo terminó llevando al suicidio, lamentándolo mucho, ¿no? Documentado por su propio psiquiatra. Fue a raíz de un trauma sexual de esta naturaleza. Pero bueno, sin ponernos trágicos, es importante entonces entender el concepto de la definición. Si quieres, por favor, pásame la otra lámina y aprovechamos entonces acá, y esto yo sé que ustedes también lo tienen, y el consenso de los terapistas sexuales canadienses y americanos, que el año 2008 nos publican, hacen este estudio, que lo hacen masivo, importante, de todas maneras el estudio lo tienen allí. Esto se hizo en todas las poblaciones, varones heterosexuales y varones homosexuales. No solamente midieron tiempo de latencia intravaginal, midieron tiempo de latencia oral, ni tiempo de latencia masturbatoria y anal. El tema fue que no consiguieron resultados consolidados, estadísticamente significativos, que a ellos les permitieran establecer una norma o un canon en base a los resultados estadísticos que se tenían que validar. El único que consiguió, quizás probablemente por el volumen de la muestra, resultados sólidos y consistentes para poder decir, ahora, esto va a ser la norma, al menos en el tiempo de latencia intravaginal, fue el periodo que suele suceder en una relación heteronormativa. Sin embargo, nosotros lo tomamos como punto de referencia también en pacientes, por ejemplo, en varones homosexuales, que tienen solamente sexo anal, o en personas sexodiversas que tienen otras sexualidades y que hacen sexo anal y de repente no hay sexo vaginal. Inclusive a veces a veces llegan con la masturbación y sexo oral y dicen que termina muy rapidito, y uno lo toma como referencia. Pero el canon está descrito en tiempo de latencia intravaginal, y bueno, ahí también, si quieren tener el estudio, en caso de que no lo tengan, ese está de código abierto. Si quieres, entonces pásame la próxima lámina y vamos a repasar. Básicamente vamos a tomar como referencia los 3 sistemas de clasificación internacional que frecuentemente los sexólogos solemos utilizar para clasificar las patologías sexológicas. Vamos a mencionar a la Academia Americana, la Asociación Americana de Psiquiatría con el DSM-5, que está vigente, a la Organización Mundial de la Salud, tomando los criterios del próximo CIE-11 que entrará en vigencia ahorita el 1 de enero, ya olvidándonos de la clasificación anterior. Y por supuesto, nosotros tenemos que defender nuestra América Latina, los criterios de la Asociación Mundial de Sexología y de la Academia Internacional de Sexología Médica, que está documentado en español, y bueno, muchos de los términos que se manejan, al menos en América Latina, se refieren a eso. Entonces, bueno, recordando rápidamente que para el DSM-5 hablamos de eyaculación prematura precoz, ahí tienen el código de clasificación. Si quieres, pásame la otra. Para CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud se habla de eyaculación rápida masculina con el nuevo código que le colocaron ahorita. Importante acá de que ya ellos no están hablando, de todas maneras, si quieres eso lo conversamos luego, Amelia, porque tú debes tener más información, pero ya no están hablando de periodo de 6 meses como se hablaba antes, o
o como dice el DSM-5, sino que ya hablan de varios meses y dejan ahí como a criterio, y que era lo que se venía ya aceptando en los consensos internacionales de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, por ejemplo, que ya 3 meses es un tiempo prudente para hablar de una disfunción eréctil o de una eyaculación prematura y retardada. No hay que ser tan rígidos como el criterio que todavía prevalece en DSM-5 en los 6 meses. Si quieres, pásame la siguiente, por favor. Y recordando que el Manual de Diagnóstico en Sexología, el 3, en la versión revisada del 2014, bueno, aquí está citada la 2013, pero la última revisión creo que fue el 2014, si no me está fallando la memoria, habla de alteraciones en el tiempo de funcionamiento sexual. Ahí tienen el código y habla de tiempo de funcionamiento sexual excesivamente prematuro, y también lo clasifica como eyaculación rápida o eyaculación precoz. La siguiente, por favor. Entonces, partiendo, bueno, ya recordando todo esto, esto es una pincelada, partiendo de la clasificación clásica universalmente aceptada de Gospodinov, Waldinger propone, y es el legado que nos está dejando, una nueva clasificación tomando en base 4 subtipos de eyaculación prematura, que vamos a desarrollar a continuación, y sobre todo el tipo 1, donde nos introduce conceptos como la parte neurobiológica genética, como estos conceptos de detumescencia o de erección precoz que les estaba explicando, ¿no? Entonces, interesante porque ellos hacen todo un estudio juntamente en los turcos y después con los chinos, y hacen un estudio epidemiológico, y aquí yo voy a meter un bocadillo mío, porque comienzan a expresar lo que uno venía viendo, yo no sé si te pasó, Amelia, en la consulta, y era que no todo el mundo entraba en primaria y secundaria, y te decía, ajá, yo tengo un paciente que me dice, bueno, doctor, yo cuando estaba jovencito, por ejemplo, les voy a dar un caso clínico que hay toneladas. Yo al principio era rapidito, pero yo cuando me casé a los 24 años, me regularicé. Y durante el primer matrimonio, que duró 8 años, yo estaba bien. A los 32 me divorcio, quedo soltero y empiezo a acabar rapidito. Y así estuve 3 años. Entonces me casé a los 35 y mi esposa estaba como a 2 años, empecé a regularizarme y resulta que estaba bien. Y ahorita estoy empezando de nuevo. Entonces tú dices, bueno, es primaria porque está desde la adolescencia. Ha pasado tantos periodos largos, pero ¿y esos periodos de laguna en los cuales estuvo controlado? ¿Qué pasó allí? Evidentemente, yo por lo menos que viví la historia en caliente, porque me tocó una cosa, la clasificación, la evolución, los nuevos cambios, hacía lo que yo llamo la disonancia, la disonancia académica o la disonancia clínica, ¿no? Que es ese síndrome que tenemos los médicos, que cuando no nos cuadra, o lo tiramos para el saco de lo idiopático y lo criptogénico, y esto no se estudia, esto no se sabe. O empezamos nosotros a tirar teorías locas, que eso no está mal. Y empezamos nosotros a justificar qué pasó. Obviamente, como nos decían en esa época que los eyaculadores prematuros, básicamente la base era ansiogénica y psicológica, porque era así, todavía se sigue describiendo en algunas escuelas. Bueno, eso fue que el tipo logró controlarse mentalmente, que era lo que yo le hago cuando le hago los ejercicios sexológicos, lo pongo a hacer yoga, lo pongo a hacer terapia de ejercicios de Kegel, parada y arranque, etcétera, etcétera. No, nada, se controló. O la ansiedad se le calmó porque estaba muy enamorado. Entonces empezamos a inventar teorías. Pero ahorita, que no está alejado, pero ahorita cuando veamos el impacto que tiene la parte hereditaria biológica, probablemente podemos comprender un poco más quizás por qué eso ocurría, y más aún en la clasificación que él nos está dejando con la nueva variante que serían los tipo 3, que ya los vamos a ver, que serían estos variables que, bueno, como que tiene criterios del 1 y tiene criterios del 3, del 2, que es adquirida porque aparece un tiempo y los tiempos como que se cruzaban. Y bueno, esta clasificación da respuesta a esas inquietudes y nos permite deconstruir, si lo queremos decir de alguna manera, lo que hemos venido para reconstruir una nueva definición, que por supuesto no es oficial, la oficial es la clásica, la que vamos a conseguir en todos los manuales, pero que ustedes, si van a hacer un estudio académico, si van a hacer una investigación o si van a hacer aplicaciones clínicas, ustedes tienen de dónde agarrarse para decir, yo coloco que esto es un tipo 3 y nadie se lo puede discutir. La siguiente, por favor. Vamos a meternos entonces en la candela ya directamente. ¿Qué nos dice Waldinger? Basados en estos estudios. Él clasifica 4 subtipos. El tipo 1, que va a corresponder
a la primaria que tradicionalmente conocemos. La tipo 2, que está relacionada con la adquirida, ahí no hay mayor cambio. Y nos habla tipo 3 y tipo 4 que ya vamos a desarrollar. La tipo 1. Entonces la tipo 1, como ya deben imaginarse, corresponde a los eyaculadores prematuros primarios de toda la vida, que usualmente, mayoritariamente, suelen tener tiempos de latencia intravaginal menores a los 60 segundos, menores al minuto. Y ahí es donde entran los casos graves, que inclusive los pantalones no se han terminado de quitar la ropa cuando ya se vinieron, o como decía por ahí un meme muy gracioso para uno, pero debe ser doloroso para un eyaculador precoz, historia erótica para eyaculadores. Entonces decía, ella lo miró y ahí terminó la historia. No sé si lo habrán visto, ¿no? Es cruel, uno se ríe, pero es cruel. Es cruel. Yo ni siquiera lo he retuiteado porque me parece que va a ser ofensivo. O sea que hoy en día uno con el cristal tiene que estar pendiente que no vaya a ofender a nadie, ¿no? Yo cuando lo dije me morí de la risa, pero dije, esto no lo retuiteo yo ni a palo porque debe ser doloroso para un eyaculador precoz que le pase eso. Yo he tenido pacientes que quitándose los pantalones para la investigación clínica se vienen. Inclusive examen físico, que yo soy urólogo y me toca ir a tocarle los genitales, apenas voy a poner la mano, ¡ay, doctor, ya va, ya va! Entonces, fíjense que, y te dirán, bueno, ¿y por qué se erectó? Bueno, sabrá Dios, pero el muchacho lo ha hecho. Y en un contexto que no era erótico, era un contexto clínico. Pero fíjense lo desagradable que suele ser. Entonces, este tipo de pacientes entran con todo el criterio que ustedes conocen de la primaria, es de toda la vida, duran generalmente menos de un minuto, está desde el principio de la vida sexual del hombre, y aquí es donde Waldinger comienza a aportar nuevos datos y nos dice, neurobiológicamente tienen tendencia hereditaria, coincidiendo con las descripciones de Shapiro. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Basado en las investigaciones en animales en vivo que ya él venía haciendo y que hacían otros autores de la década del 80, ya para el año 98, Waldinger postula que la eyaculación prematura de por vida, en términos de, hablando de una eyaculación con una latencia intravaginal menor a un minuto, está relacionada con factores genéticos y con problemas o con disfunción de las neurotransmisores, de la neurotransmisión central en los transmisores relacionados con el sistema de la serotonina. Además de esto, puede estar asociado o bien con una neurotransmisión disminuida de estos receptores de 5-alfa, triptófano, inhibidores de serotonina, y o una hiperfunción de receptores 5-HT1A y hipofunción de los receptores 5H2C. Esto quizás es un poquito más complicado de entender para usted. Tengo entendido que aquí hay muchos que no son directamente médicos, ¿correcto? Entonces yo se los voy a... Entonces se los voy a llevar, igualito es importante que también esto tengan el conocimiento como cultura general. Ya ustedes saben que hay receptores a nivel del cerebro y que esos receptores nos van a moldear los ciclos. La serotonina particularmente está íntimamente relacionada con las funciones de control eyaculatorio, tanto a nivel central como a nivel periférico. Y hay distintos tipos de receptores de la serotonina, ¿ok? Entonces, hay unos receptores que van a trabajar para producir activación del reflejo y otros receptores que van a trabajar para evitarlo. Y de hecho, yo sé que ustedes no medican, pero habrán escuchado y seguramente les habrán dado como cultura académica importante que cuando uno instala tratamientos farmacológicos con inhibidores de la recaptación de serotonina, debe esperar al menos 21 días para empezar a observar resultados objetivos. Si bien, como digo yo, cada regla tiene una excepción que la confirma y ustedes van a ver pacientes que le dicen que ellos desde el día 1 se tomaron la pastillita y ya estaban controlando la eyaculación. Pero la mayoría farmacológicamente deberían empezar a responder hacia la tercera semana, porque las primeras semanas los receptores que tienden a anular la función son los que están más activos. Entonces se juega a que ellos se vayan agotando para que entonces el bloqueo de la inhibición de la recaptación de serotonina pueda ser farmacológicamente ostensible, porque no es que ocurre, solamente que los que favorecen la recaptación prevalecen las primeras semanas y hacen más ruido y ocultan la función de los que la inhiben, hasta que ya los primeros se tienden a
por agotamiento se fatigan y no funcionan más y quedan sensibles y expuestos los receptores inhibidores. Y ahí hay fallas también cuando la gente interrumpe súbitamente el tratamiento y después quiere regresar y se da cuenta que no le funciona tan rápido. Eso está relacionado con este juego entre estos receptores inhibidores y estos receptores excitadores y tiene que ver con una disfunción en la manera como se controla periféricamente el reflejo eyaculatorio. Y acá voy a dejar esta preguntita para irlos picando, este clickbait: mayor sensibilidad al receptor de la oxitocina, porque como vamos a ver ahorita, hay una teoría neurocientífica que tiene que ver con el receptor de la oxitocina como facilitador de la erección y la de tumescencia, y vamos a tener una lámina especialmente para desarrollar eso. La siguiente, por favor. Entonces, la palabra clave acá. Vamos a hablar de la teoría genética neurobiológica que nos deja Waldinger en su legado. En el año 2000, ellos descubren en ratas de laboratorio que la activación de un tipo específico de receptores neurológicos como serotoninérgicos, que son los que acabamos de describir ahorita, el 5-HT2C y el 5-HT1A, en ratas de laboratorio, van a producir una respuesta controlada en cuanto a la respuesta del control eyaculatorio, detectando que los 5-HT2C retrasan la eyaculación, mientras que cuando ellos activaban los 5-HT1A, esta se aceleraba. Y este es el principio que logra luego hacer la aplicación de las terapias farmacológicas que nosotros tenemos con inhibición de la recaptación de serotonina. Entonces, allí él identifica la modulación neurobiológica del trastorno en modelos animales, ¿ok? Que luego se traspola, la siguiente por favor, a el modelo humano. En el año 2009, ya luego Janssen y Waldinger dan a conocer que, según sus estudios, la eyaculación prematura estaría asociado a polimorfismo de los genes transportadores de la serotonina que están ubicados en el cromosoma 17. Traduciéndolos ahora en un lenguaje un poco más relajado, ellos detectaron que no solamente dónde estaba el cromosoma y dónde estaba el gen, sino además que habían polimorfismo, es decir, habían varias expresiones del gen y que naturalmente entre comillas, se podían expresar de distinta manera y esto darnos resultados clínicos ostensibles. La siguiente, por favor. Ellos cuando hacen el estudio del polimorfismo del gen, determinan que van a existir 3 tipos de genes, de la combinación de ellos, LL, SL y SS. Este estudio demostró que los LL, por eso se los puse en rojito allí, causan una eyaculación más rápida, inclusive el doble de los que causan los SS y menos del doble de los que causan los SL. Entonces, en esta escala que tienen aquí arriba, que van a ver LL, SL y SS, mientras usted se acerca al polimorfismo del extremo LL, el hombre, en este caso el modelo animal, porque esto no fue llevado, esto lo vamos a aclarar a hombres, pero el modelo animal en los LL era el más rápido. Quizás aquí tengamos los eyaculadores tipo 1, que son más severos. Recuérdense que tenemos distintos niveles de severidad, que va desde el que, bueno, medio lo controla y aún se va, que llega al minuto, hasta el que les acabo de comentar que se va en los pantalones. Y en base a eso clasificamos la severidad o la gravedad. Probablemente el que tenga el polimorfismo SS sea el que aguante un poquito más, pero no llega al tiempo normal. Ahí estaríamos llegando los que pueden tardar 2 minutos, 2 minutos y medio, o quizás llegando al 3er minuto. ¿Quiénes son esos? Los adquiridos. Y luego vamos a tener un tercer polimorfismo que está en el medio, que serían los SL. Fíjense que tienen aparentemente un codón del gen L y un codón del gen S. Es una mixtura, está en el medio. Y ese polimorfismo se expresa un poco menos rápido que el SS, pero menos rápido que el LL, pero más rápido que el SS. Y ahí pudiéramos entrar con el juego, ahí yo dejo la teoría tirada, de por qué no podrían ser los tipo 3. Y yo tengo la teoría de que probablemente los tipo 3 serían hombres que tienen una tendencia hereditaria, no genética, perdón, no congénita, hereditaria, para presentar, porque tienen polimorfismo del gen, pero que de alguna manera pueden llegar a controlar en un tiempo determinado. Ahí se los dejo
vamos a ver qué estudios se publican a futuro y qué van consiguiendo ustedes. Pero la teoría tiene mucho sentido. Si quieres, pásame la siguiente, por favor. Entonces, aunque es especulativo, porque esta teoría se probó en modelos animales, y recuérdense que hacemos extrapolación a modelos humanos. Les recuerdo que la experimentación en seres humanos no está aprobada. Bueno, oficialmente, ¿verdad? Porque sabemos que la hace, pero bueno, oficialmente. ¿Qué ocurre? La mayoría de todos los hallazgos, y aquí les hablo ni siquiera como médico ni como sexólogo, les estoy hablando como experto en neurociencia que soy. La mayoría de los hallazgos que nosotros conseguimos en todos los estudios que tienen que ver con el área de la neurociencia se van a probar en modelos animales porque es con lo único que podemos experimentar. Y luego se hace por una serie de variables epidemiológicas y que se ha demostrado que funciona porque hay modelos específicos que se parecen mucho a las respuestas humanas para cada órgano y para cada especie, tomando en función la teoría evolutiva de Darwin, crean ustedes ella o no, y tomando en cuenta que de ahí tomamos los hallazgos de la industria farmacológica, por ejemplo, haciendo esas extrapolaciones, entonces lo llevamos al modelo animal, no lo llevamos al modelo humano. Pero esto fue probado en ratas, ¿sí? Esto no fue probado en seres humanos. Por lo tanto, hablamos que es un nivel especulativo, pero que tiene mucha coherencia clínica, académica y cuando usted lo estudia en contexto, porque de algo tenemos que agarrarnos cuando no tenemos una explicación. ¿Cuál del diagnóstico excluye que la posibilidad de que los factores ambientales, bien sea maternos o no maternos, que puedan afectar la expresión génica prenatalmente y también poco después del nacimiento o más tarde en la vida, puedan acelerar o no los tiempos de latencia eyaculatoria intravaginal, tanto los cortos como los persistentes en hombres que tengan eyaculación prematura de por vida? Que era lo que antes nosotros decíamos, bueno, la ansiedad, la experiencia traumática, la relación diádica. Sabemos de que la mayoría de estos pacientes, por causa, por concurrencia o por consecuencia, tienen ansiedad de desempeño. Tanto los hombres como las mujeres en general. Es raro que usted se consiga una persona, un paciente con disfunción sexual que esté light. Porque si ella o él está light y no les importa, no te consultan. El primer criterio, bueno, quizás no el primero, pero casi todos los criterios le va a decir que tenga, acuse malestar significativo en la persona. Si yo soy eyaculador prematuro y yo soy feliz con mi minuto y mi pareja es feliz con el minuto, aquí no pasa nada, no se mete en eso. Porque usted va a patologizar algo que no, para ella no es patológico. Entonces es muy importante tomar aquí en consideración que evidentemente probablemente los factores epigenéticos van a influir en la expresión génica. La siguiente, por favor. Y aquí vienen dos conceptos adicionales que él nos introduce, una la toma de Shapiro y otra la coloca él, y hablamos de la erección precoz. No confundir con eyaculación precoz. Erección precoz. La erectio precoz, porque lo dejaron escrito en latín, no es que yo se los traigo aquí de esnovista, es que lo dejaron en latín en la literatura formal, pero que hacemos la traducción. Ya les dije que lo había descrito Shapiro en el año 48, y que Waldinger la retoma en el 2002. ¿A qué se refiere? Se refiere a un aumento muy repentino de los niveles de excitación con una erección y una eyaculación facilitada tan pronto como el hombre se involucra en circunstancias eróticas o íntimas, usualmente quedando abrumados por un estado hipererótico que es ausente en los otros subtipos. Doctor, ¿con qué se come eso? El típico hombre que te ponen ansiosos, o sea, porque ya viene el estímulo erótico y ya ellos están al toque, ¿sí? No esperan que haya una evolución natural de caricias, de besos para ir desarrollando la erección y van creciendo, sino que ya ellos están listos, y no solamente una erección, sino que se ponen hiperansiosos. Las sensaciones están aumentadas, probablemente esto tenga que ver con los niveles de oxitocina y que acelera el proceso de erección y la excitación. Recuérdense que mientras usted más está enamorado de una persona, mientras usted más deseo sexual, más le gusta a la persona, mientras el contexto erótico es mucho más adecuado a lo que usted quiere, inclusive ciertas palabras, ciertos gestos, ciertos gemidos, ciertas posiciones pueden disparar que una persona, y de hecho se lo dicen los pacientes, y ustedes lo usan en parte de la terapia, bueno, ¿en qué posición a ti tú te excitas más? Doggy style,
vaquerita, chica montada encima mío. Bueno, esa es la que no vas a hacer porque esa es la que te lleva más rápido a la eyaculación. Porque fíjense que los contextos eróticos suman a la hora de disparar toda la respuesta del cóctel de las hormonas reguladoras y contrarreguladoras y nos puede llevar probablemente a través de la vía de la oxitocina a una respuesta mucho más intensa y que en estos pacientes por la sensibilidad hace que se dispare más fácilmente su respuesta prematura. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tomar en consideración acá, en esta particular, la famosa teoría de la liberación de la oxitocina, que no la promovió directamente Waldinger. Estos son estudios por separado, pero que él retoma y dice, mira, ven acá, yo conseguí esto, vamos a cotejar entre lo que está diciendo esta teoría y los hallazgos que yo estoy consiguiendo. ¿Qué pasa? Es bien sabido que la liberación de oxitocina en las neuronas parvocelulares a nivel del sistema nervioso central influyen en la erección, aunque con menor claridad en los estudios también en la eyaculación. Que el aumento de la neurotransmisión oxitocinérgica en el núcleo hipotálamo ventricular en todas las personas o en el hipocampo va a inducir a un aumento del número de erecciones del pene y de la presión intracavernosa, que es una indicación de la erección. ¿Por qué dije todas las personas? Porque recuérdense que el clítoris tiene una estructura que es eréctil y que hay receptores de oxitocina, ¿en dónde? En los cuerpos cavernosos, ¿sí? Y que usted lo que ve es el capuchoncito, bueno, ya todo eso ustedes lo saben, pero se sabe y se produce óxido nítrico a nivel de los cuerpos cavernosos del clítoris. Entonces las personas que tienen vulva van a experimentar algo similar en esta sensibilidad a las personas que tienen pene. Ahora bien, fíjense entonces cómo se sospecha que la oxitocina puede jugar un rol en estos pacientes. A ellos tener, por eso es que Shapiro llamaba estado hipererótico, porque hay una hiperexcitación, una hipersensibilidad marcada y que precisamente uno lo ve en la práctica clínica. Y uno trata de que entonces, bueno, cuando uno hace todas las terapias médicas, farmacológicas o de control, ¿qué es lo que uno busca? Controlar la ansiedad, bajar esa carga y a veces uno, bueno, trata de que el contexto no sea tan erótico, porque lo que estamos buscando es que no estén tan excitados. ¿Qué estamos buscando nosotros indirectamente? Que tengan esta erección precoz, ¿sí? Entonces, esto es un signo semiológico que quiero que se queden con él. No sé si lo habían escuchado, probablemente sí, pero bueno, es importante analizarlo. La siguiente. Ya estamos bastante cerca del fin. Hablamos entonces de la detumescencia precoz, que también está escrito en latín, y se corresponde a aquella pérdida de la erección inmediata o completa del pene después de haber ocurrido la eyaculación, y que además se caracteriza por una marcada dificultad o incompetencia para alcanzar una rápida erección para un segundo encuentro sexual dentro de la relación. Y quizás esto es uno de los elementos, esta descompetencia precoz, que a lo mejor a algunos no le habría prestado mucha atención, es quizás uno de los principales signos semiológicos que llevan al paciente a consultar. Porque es típico el decir, no, yo desde los 17 acabo rapidito, pero es que ahorita ya no voy para el segundo y eso es lo que me está preocupando, porque yo en el segundo era que era bueno. Lo habrán escuchado 1.000.000 de veces. Esa es la expresión de este signo semiológico que yo les estoy trayendo hoy, que no se lo estoy trayendo de biblioteca. Que mira, se está luciendo, me está tirando ahí un término para que veamos que revisó. No, es que usted lo ve todos los días. Le pasa que usted no le va a prestar atención cómo se llamaba eso. Y eso es lo que hace que el paciente termine consultando. La detumescencia precoz se refiere a eso, a que pierden muy rápido la erección y después no la alcanzan. Y que vamos a ver, la siguiente por favor, que probablemente también tiene una explicación neurobiológica. ¿Por qué? Porque se piensa o se ha conseguido que la oxitocina inyectada periféricamente, no a nivel central, a nivel periférico, puede tener un efecto inhibidor en lugar de estimulante sobre la erección. Es decir, la oxitocina cumpliría fisiológicamente un rol dual. Y me disculpan que yo a veces me meto mucho con la neurociencia, pero bueno, al igual que Waldinger, vengo de ese palo de como que por ahí siempre, casi siempre enfoco todo. Pero
dentro del sistema nervioso central, protegido por todo el sistema de meninge para estar aislado de la circulación general, se suele estimular la producción interna de oxitocina. Ahí la oxitocina serviría como facilitadora de la erección. Pero si esa oxitocina la sacamos del sistema nervioso central y la lanzamos al torrente sanguíneo, posiblemente cuando llega a los centros de reflejos que están a nivel periférico y que también se consiguen en el órgano genital, puede entonces, como un mecanismo fisiológico, decir, bueno, hasta aquí llegamos. Probablemente cuando llegas al clímax, que llegas a los máximos niveles de oxitocina, esa cantidad farmacológica es suficiente para atravesar la barrera hematoencefálica, llegar a los centros periféricos y estimular que ya, bueno, ya esto terminó la fiesta, vámonos, además de todo lo que ocurre con el simpático, vámonos ya a apagar y bajar el switch. Solamente que como en estos pacientes tiende a estar hiperestimulados por esta situación, resulta que bajamos el switch antes de tiempo, antes de que terminara. No fue que terminé la fiesta, sino que la terminé antes de tiempo. Y esto fue demostrado en experimentos sobre la presión intracavernosa por la estimulación del nervio cavernoso en la rata. Entonces, evidentemente se habla de que la oxitocina a nivel central va a tener un efecto que va a favorecer la erección, pero a nivel periférico la misma oxitocina puede tener un efecto en el elemento de la detumescencia. La siguiente, por favor. Y ya avanzando para finalizar, vamos a rápidamente analizar los otros tres tipos. Yo me detuve en el primero porque es donde hay la mayor riqueza de legado. Fíjense que hablamos no solamente del tipo, hablamos de la herencia genética, hablamos de estos conceptos de erección precoz y de detumescencia precoz, hablamos de la teoría de la oxitocina. Entonces ahí que fue quizás donde más prolífico, sin demeritar esta última parte, tuvimos nosotros el legado de Waldinger. Entonces finalmente llegamos a los últimos tres tipos. La 2 ya ustedes la conocen, la típica adquirida. Después de un tiempo de funcionamiento normal, el paciente comienza a presentar episodios de eyaculación prematura. No suele ser tan severa como el tipo 1, generalmente por debajo de los 3 minutos, pero por encima del minuto. Y además suelen tener menos tendencia a asociación hereditaria familiar. ¿Ok? Y complementariamente pueden aparecer factores médicos, orgánicos y factores psicosexológicos, que ya ustedes saben todo eso, ¿verdad? Si tengo una prostatitis, si tengo una infección genitourinaria, si estoy teniendo dificultades con mi pareja y a lo mejor lo hago como un mecanismo de defensa, y entonces, o porque tengo un nivel de ansiedad extremo que no permite controlar y entonces me empiezo a... En fin, todas las teorías que ya ustedes conocen, tanto psicológicas como orgánicas, que pueden producir una eyaculación prematura secundaria, adquirida, que no es de por vida y que probablemente no tenga una base hereditaria o no tenga una influencia hereditaria tan marcada como la primera. La siguiente, por favor. Luego tendríamos quizás la novedad, que son los tipo 3. Con los tipo 3 son estos que yo les mencionaba al principio y él los llamó eyaculadores prematuros variables, porque son los que tienen una mezcla de los dos subtipos. Generalmente tienen una patología que es de larga data, solo que no es tan intensa como la tipo 1. Generalmente pueden llegar entre los 2 o los 3 minutos y ellos pasan periodos variables en los cuales están controlados, que no estamos hablando de días ni de semanas, hablo de meses y a veces hasta de periodos, es más, yo los he tenido de décadas, los he medido en décadas. Y ellos están bien y de repente se descontrolan. Y entonces ustedes ven que tienen elementos de los dos y ahí yo les dejé por ahí la probable explicación. A lo mejor tienen una base hereditaria, un polimorfismo que pudiese ser el SL o el SS, que hace que no sea tan severa y que de alguna manera él logre controlar mejor su tiempo eyaculatorio y de repente en algún momento algún factor epigenético o algún ambiental, relacional, le dispare para que no pueda tener el control y se desajuste. La siguiente, por favor. Y ya para finalizar, hablaríamos de los tipo 4, que son los pseudoeyaculadores prematuros. Y que esto ustedes lo han visto toda la vida. El que llega creyendo que tiene y no tiene. Anteriormente se le llamaba error de concepto. Y pasa. Es que yo antes duraba 1 hora, que a veces uno empieza a dudar, si el cuento no está exagerado,
y ahora duro 15 minutos. Entonces yo particularmente, más que ponerle pseudoeyaculación, para no ser tan peyorativo, realmente eso lo noto en mi historia clínica, pero para el paciente, bueno, tienes un acortamiento del tiempo de funcionamiento sexual sin que llegue a ser patológico, porque si nos vamos a medir por el criterio cronológico, ese señor está normal. Pero él lo percibe como, él lo está percibiendo mal. A veces puede ser que la que la terapia cognitiva ayude a explicarle cuál es el error. Ellos a veces aclaran y se van ya por ahí iluminados. El que es terco y necio y persiste, yo a veces le digo, bueno, no los medico, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicios de Kegel, busco alguna otra medida que lo ayude a prolongar. Y veo si es ansiedad lo que los está descompensando. A ver si duran la hora, 2 horas, 5 horas que ellos dicen, ¿no? 4 sin sacarlo, echándole agüita para que se enfríe y no se recalienta y el condón no huela a caucho quemado. Pero sabemos que eso usualmente, para que nos riamos un poquito de nuestro gentilicio latinoamericano, porque lo dicen así tal cual. Entonces, ¿qué pasa? También a veces llegan influenciados por la esposa o la pareja. Y resulta que es que la chica venía de una pareja que funcionaba, digamos, dentro de límites normales y ahora resulta que tiene una anorgásmica con la que se enamoró y la anorgásmica le pide dame 2 horas y él no puede responder las 2 horas, sino que puede cumplir con media hora. Y a veces el contexto cultural, que lo dice el propio Marcel Waldinger, puede afectar. Empiezan a compararse y entonces creen que o tienen errores de concepto, bueno, son errores de concepto, pero culturalmente impartidos, de que ellos tienen que durar 2 horas y eso no es así. Pero suelen llegar bastante. ¿Ok? Y bueno, está de mano a usted decir, no, mira, tú no eres un eyaculador prematuro, al menos por los criterios establecidos. Yo particularmente, más que hablar de pseudoeyaculación, le hablo de un retardo, una eyaculación, un tiempo de funcionamiento sexual retardado. Un acortamiento, disculpen. Tienes acortado tu periodo de funcionamiento sexual y esto te está causando, bueno, vamos a ver en qué te puedo ayudar. Pasamos entonces a la conclusión. El legado de Marcel Waldinger se extiende desde las bases para la definición del tiempo de latencia intravaginal que la Sociedad Internacional adoptó, pasando en base al componente objetivo de definición, aportando una introducción al estudio y reconocimiento de posibles, recuérdense esta palabra, posibles factores hereditarios en la neurobiología de la eyaculación prematura. Recuérdense del polimorfismo genético que existe, que se ha reconocido al menos en modelos animales de rata. Fundamentalmente la primaria, la introducción de una nueva propuesta en el sistema clínico de clasificación, que sabemos de que está por ahora, al menos en los 10 años a la vuelta no se ve ninguna diferencia, porque si ahorita es que va a entrar el CIE 11 y va a durar 10 años, dentro de 5 es que pudiéramos aspirar algo para el DSM-5. Ya nos dirá aquí la doctora Amelia que si está más involucrada en esos comités internacionales, que se vislumbra por allí, a lo mejor esto vuelve a quedar ahí y no se toca. Hay que ver también qué tanto le interesa a la farmacéutica de que nosotros, por lo menos a la farmacéutica, de que se cambie la mirada del inhibidor de la recaptación de serotonina hacia la terapia génica. El tema es que también una terapia génica no puede venir si todavía no se ha probado que en los humanos es así. Yo creo que hay que ampliar mucho el conocimiento del genoma y ver cómo cambian las legislaciones. Pero bueno, todo puede ocurrir. Y por supuesto, entre otros muchos aportes que hizo, que ya saben que Marcel Waldinger no fue solamente investigador de la eyaculación prematura, sino que además también trabajó en otras importantes áreas de la sexología. La siguiente lámina, por favor. Les quiero agradecer nuevamente a la doctora Amelia del Suelo por haberme concedido el honor de poder compartir la tarde de hoy. Bueno, no, sí, para ustedes ya es noche, aquí ya también está cayendo la noche con ustedes. Les agradezco a todos la atención, de verdad que me hayan regalado unos minutos de su generoso tiempo. Para mí es de verdad un gran placer y un gran honor. Les dejo allí algunas de mis redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube. En YouTube tenemos, además, ese canal tienen 40 y tantas de conferencias académicas, entre eso tienen 3 maravillosas de la doctora Amelia del Suelo, que nos dio el honor de participar en nuestra segunda cumbre internacional. Ahí van a tener expositores de toda América Latina, de España, Estados Unidos, inclusive de la Universidad de Harvard.
que han participado con nosotros con distintos temas. Muchos son médicos, pero la mayoría lo van a poder afrontar. Y bueno, les dejo, por supuesto tienen allí la dirección web de nuestra escuela, que también si quieren hacer intercambios académicos, en fin, quedo completamente a su disposición más allá del grato momento que hemos pasado esta tarde. Nuevamente, gracias Amelia por la invitación. Ha sido un honor y un placer. Por favor, Fernando, la verdad es que el placer es nuestro. Déjame que salga de acá, así pueda compartir la pantalla, dejar de presentar, así puede estar acá. Ya, acá están poniendo muy buena exposición, gracias, excelente disertación, doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y en el intermedio, como yo no podía dar entrada, hay muchas personas que se han quedado sin poder entrar, pero bueno, la verán después, no te preocupes, pero bueno, está abierto el espacio para hacer preguntas, para hacer algún aporte, alguna reflexión. Lo aprovechemos acá al doctor, ya que lo tenemos, que puede hablar y que habla un montón. Antes de que entrara, yo les comenté justamente que una de las características tuyas es esto, que sos tan abierto, que te expresas con tanta fluidez, que haces que todo esto que a veces es muy complicado y que tiene todas estas clasificaciones internacionales, que en definitiva nosotros lo que recibimos en nuestra consulta es el malestar muchas veces o el dolor de la persona que concurre a la intimidad de nuestro consultorio, ¿no? Entonces, el hecho de poder saber todo esto que está por detrás, la ciencia de detrás del sexo, ¿no? Así que, bueno, acá las preguntas que les quieran hacer, los micrófonos están abiertos. Acá están haciendo una pregunta. En el caso de los... Ya la estoy leyendo. Ahí está, listo, dime. Sí, sí, bueno, disculpa que te interrumpí. Sí. Florentina, en el caso de factores hereditarios de los tipos de genes, ¿cómo se realiza el diagnóstico y qué tipo de análisis? Está muy buena tu pregunta porque nos sirve para repasar qué. Recuérdense en primera instancia lo que les acabo de decir. Es especulativo y es una teoría. Es una teoría que se está traspolando de los modelos animales a los modelos humanos. No podemos decir, y se los decía al final, para yo hacer una terapia génica tengo que demostrar que esto ocurre en humanos. Y todavía no hay una consolidación de estudios que demuestren que lo que ellos consiguieron en los animales se puede extrapolar. Entonces quizás ahí es donde tenemos trancado el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Diagnóstico, bueno, lo ideal sería, bueno, tomar una muestra genética, hacer un cariotipo, una muestra génica, ir al gen, medir el polimorfismo, que sabemos que se puede hacer hoy en día con la tecnología que existe, pero les vuelvo a repetir, esa sería la idea de diagnosticarlo desde el punto de vista genético. El tema está en que todavía no hay un consenso que se pueda extrapolar. De hecho, el propio Waldinger, antes de morir, él lo asumió. Él dijo, esto es un modelo teórico, que sí tiene, porque fíjense, lo que yo les expliqué tiene toda aplicación en la práctica clínica. Y ustedes lo ven, lo viven allí. No es que se los están inventando, que está en un libro pintado y bueno, yo nunca he visto esto. Ustedes lo están viendo. Entonces, ¿qué ocurre con el caso de cómo vas a hacer un diagnóstico? Mira, lo ideal entonces sería, bueno, bien sea cariotipo, una muestra que inventen un proceso rápido para determinar el polimorfismo del gen, pero mientras eso no esté llevado al nivel humano o no pueda ser verificado por información cruzada, no podremos hacer análisis y estamos muy lejos de una teoría, de una terapia. Por ahora, considerarlo dentro de los factores quizás esto te puede ayudar un poco cuando tienes al frente a un paciente, que suele suceder, que empiezan a hacer el tour médico, ¿no? Entonces ellos se van, hoy voy a uno, mañana a otro, porque nunca que ninguno pega. Entonces cuando llegan, ya yo he ido a 7 psicólogos, sexólogos, médicos, me han visto 14 y en todo, y yo todavía sigo aquí. Empiezan a hacer turismo médico, ¿verdad? O turismo sexológico. Entonces tú le tienes que explicar
dependiendo del tipo que tenga, bueno, mira, probablemente está en tus genes. Y si eso es así, va a ser un poco más complicado de controlar, no imposible, pero sí va, porque hay que enseñarles la disciplina. Entonces hacen el ejercicio, no lo hacen completo, empiezan, no terminan, después la pareja no se incluye, no van a la terapia porque ellos gastan $10 en una hamburguesa, pero no van a pagar por $30 por una terapia profesional, ¿sí? O van a ver Eternal y gastan entre chuchería, cual $50 y ahí no se dan cuenta. Pero para una evaluación profesional, esa sí tiene que ser gratis. Entonces, te vas a dar cuenta que lo puedes utilizar a tu favor. A mí me ha servido muchísimo a la hora de enfrentar a los pacientes en la consulta, sobre todo los primarios, que es la mayoría, y explicarles, porque el que te llega de al librito, que es una prostatitis, yo que soy urólogo, por ejemplo, o ustedes como sexólogos educativos que van a hacer que les llegue una pareja, es que estoy peleado con mi esposa, porque descubrí que me es infiel, y desde hace 2 meses que descubrí que me es infiel, ahora me vengo rápido, ya ustedes ya. Ahí no es que explicar mucho, ya ustedes saben lo que está pasando. Ustedes no se van a hallar polimorfismo del gen, ¿sí? Entonces ustedes ya saben, bueno, vamos a hacer la intervención que corresponde. Si es una prostatitis aguda, te pongo el antibiótico, eso ya 2 semanas ya uno ve que eso está todo resuelto. Ahora, si es un caso de larga data, de toda la vida, tú ya te tipo 1, mira, hay una posibilidad de que ustedes le conversan. Esto puede ser hereditario, pregúntale a tu papá, a tus hermanos, si ellos también padecen de lo mismo, porque esto puede ser hereditario. Y de ser así, tu proceso de trabajo no es que va a ser imposible, pero va a ser más largo y va a requerir de tu disciplina. No puedes estarte cambiando cada 5 minutos de terapeuta y empezar a hacer un ejercicio. Y los ejercicios, ¿para cuándo van a ser? Para toda la vida. Yo siempre lo explico. Eso es como la obesidad. No es que yo me meto en el gimnasio y hago la dieta de la lechuga por 3 meses, después que rebajé 10 kilos, a los 3 meses más nunca fui al gimnasio y empiezo a meterme las hamburguesas. Porque además del efecto de rebote, en 6 meses voy a estar el doble de lo que estoy ahorita. Es que es verdad. ¿Sí? Sí, O una chica que se opera, que se hace todo, se tunea, como decimos en Venezuela, ya ustedes ya deben estar también permeados un poquito por nuestra jerga. La chica, bueno, se pone piola, como dicen ustedes, y resulta que ya ella después entonces se abandona y entonces pues, engorda, no se cuida la celulitis. Entonces, bueno, va a volver a estar a lo mejor como estaba antes. Esto requiere disciplina. Quizás ahí te pueda ayudar. A ver, espero, Florentina, que esto te haya servido al resto de las chicas y chicos que están con nosotros hoy. Martina, me gustaría si podés que elijas algún caso clínico que te haya impactado o haya sido significativo en tu experiencia y que lo comentes un poco. Disfruté mucho de los ejemplos que diste y me gustaría escuchar. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Ojalá que luego podamos volver a tener la oportunidad de compartir. A ver, bueno, de impacto creo que se los conté el caso del chico que se suicidó. Que creo que es un relato, porque a veces yo que doy clases en pregrado y posgrado y le digo a los alumnos, no lo tomen a la ligera. Y ustedes saben muchas veces que esas primeras experiencias surgen traumas. A lo mejor ni siquiera para eyaculación prematura, de repente para disfunción eréctil o para inclusive incompatibilidades del cortejo. Y aunque la pedofilia suele tener otros antecedentes, pero muchos terminan derivando hacia la pedofilia porque las primeras experiencias no les fueron agradables. No quiero sembrar aquí una matriz ni nada por el estilo, pero puede ayudar. Entonces, las primeras experiencias y las experiencias en general, porque muchos que esto los agarra a la curva más adelante en el camino. Entonces se consiguen una pareja que es maltratadora, que es manipuladora, que es narcisista, le agarra el ganchito en la parte sexual y de ahí, mira, los comienzan a manipular y a manipular, ¿no? Casos creo que tengo tantos, tendría que ser algo como muy específico que me pudiese preguntar, pero yo creo que en términos, uno sí muy frecuente es el que les digo. A veces llega el hombre diciendo, tengo eyaculación, te dicen ya de una vez, y otro que no tiene que ver con el tema, pero que te dicen que tienen eyaculación prematura y que tienen una disfunción eréctil. Lo peor es que cuando vienes y te dice, ya yo me vi con fulano, con sultano y con perecejo, y ni siquiera interrogan, sino, tú tienes eyaculación prematura, bueno, tómate esto, o hazte este ejercicio, y ni siquiera investigan y no se dan cuenta porque se guían por lo que el paciente le dice que tiene. Eso no puede ser. Usted tiene que investigar y preguntar y repreguntar y hacer una buena historia clínica. De ahí parte todo. Sea que usted sea psicólogo, usted sea médico, usted sea educador. Si va a hacer las cosas, las tiene que hacer bien. Entonces, quizás lo más importante es investigar a fondo
y ver si realmente, entonces, cosas que con frecuencia, que te las puedo decir que pasan todos los días. Uno, que se equivoca, te llegan diciendo que tienen eyaculación prematura y que tienen disfunción eréctil. El otro dice que tienen eyaculación prematura y lo que tienen es un acortamiento del tiempo de funcionamiento sexual. Eso es un término que lo empleo yo, eso no lo vas a conseguir en los manuales. Pero realmente sí, sigue siendo un tiempo cronológicamente normal, pero ahí es donde tienes que pararte, en la subjetividad del paciente, el malestar que él le está produciendo. Y si esto le está trayendo un impacto relacional con la pareja, con su díada, o inclusive con las chicas o los chicos que va conociendo y dicen, mira, yo no sé qué pasa. Quizás un dato que sí les voy a dar, ahorita que se me está viniendo, si quieres una anécdota, porque no sé si les va a llegar algún día, pero puede servir para consolidar un poco de lo que dijimos. A mí me llegó una pareja de varones a la consulta, homosexuales evidentemente, y bueno, uno de los varones iba por eyaculación prematura y frustrado y con una ansiedad porque tenía un problema de eyaculación prematura según los médicos que lo estaban tratando. Bueno, vamos a ver qué es lo que te está pasando. Y resulta que el chico, cuando yo le hago todo el interrogatorio, en realidad él tenía un tiempo, sí, era rápido, él duraba un minuto y medio. Y, bueno, sí, por tiempo cronológico, y era de toda la vida, ¿no? Era primario. Ajá. ¿Y eso a ti te trae algún problema? No, en realidad no es a mí, pero a mi pareja. Ajá. ¿Y quién te dijo que le traía problemas a la pareja? Eso me lo dijo el médico. ¿Y tú hablaste con tu pareja? No, yo no lo he hablado. Tráeme a tu pareja y vamos a hablar. Yo dije, ay, papá, ya yo estaba como caimán en boca de caño, como decimos nosotros aquí en Venezuela, esperando nada más para devorar. Ya yo sabía lo que se me venía y tal cual llegó. Cuando llega la pareja, que yo lo interrogo, mira, tú te estás dando cuenta que tu pareja, como que, bueno, me dice, sí, pero eso a mí no es más, para mí mejor. Y yo, ¿por qué? Lo que pasa es que los dos somos activos y tenemos que tirar los daditos a ver quién le toca esta semana ser pasivo. Y yo sufro cuando me toca ser pasivo. A mí me cae de maravilla que él sea rapidito porque yo sufro menos. ¿Dónde estaba la patología ahí, muchachos? Y chicas y chicos y chiques, en ningún lado. Patologizó el médico la situación. ¿Cómo llegó al consultorio? No me acuerdo. Creo que fue por otra cosa y el médico preguntándole, pero tú eres eyaculador precoz, porque no conseguía dónde agarrarse y bueno, por aquí se fue. Le sembró la idea que era eyaculador precoz. Ojo, si nosotros nos vamos al tiempo cronológico, yo ahí en un tribunal no puedo alegar nada. Pero el tema es que no tienen los otros componentes. El tema del control y la ausencia subjetiva del malestar. Y en este caso contextual se refuerza con una pareja que para él estaba bien. Más bien yo le agradezco a Dios que él sea así, yo soy más feliz porque yo para mí salgo rápido de eso porque a mí no me gusta mucho. Entonces quizás ese es un caso que te puedo dejar que tiene que ver, que no es que me impactara, porque ya yo sabía que, pero cuando me llegó lo agarré en el acto y esto fue que le sembraron y suele suceder. Entonces, bueno, quizás que les quede ese es importante, ¿no? Tomo un poco lo que dices en cuanto a cómo colegas patologizan situaciones que no son patologías, ¿no? Y esto en muchos se da porque se supone que al ser urólogo son también sexólogos. Y hay una diferencia enorme entre una situación y otra. Acá se da mucho el tema de que consultan al urólogo amigo, por ejemplo, ante una situación similar, y el urólogo, si es una disfunción sexual eréctil, por ejemplo, les dicen, te tomas un whisky antes de ir. Bueno, se toma el whisky, se toma 2, se toma 3, por supuesto que la disfunción sexual eréctil no mejora, y si eso no funciona, decís, bueno, te tomas la pastillita. Ahora, si te tomas la pastillita azul y no funciona, te pegas un tiro. O sea, el mensaje es ese. Cuando decías y comentabas del paciente este que se suicidó, es un poco también el mensaje de nuestra medicina que hace pasar todo por el tema de una erección, de una eyaculación, de que haya una excelente erección, de que eso se vea, de que sea firme, que haya una buena eyaculación, que también se vea.
Entonces, bueno, de alguna forma, esto de las masculinidades hegemónicas y lo que significa el hecho de ser viril y masculino. No vaya a ser cosa que se empiece a dudar si no tiene una muy buena erección, si no tiene un tiempo acorde a esa erección y a poder recuperarse rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, este paciente terminó con una fobia, con una aversión al sexo, justamente por este tema de si con esta pastilla no funcionas, mejor pegate un tiro. En este caso, no se pegó el tiro con toda suerte, pero hizo una aversión al sexo, porque empezó a evitar, empezó con una evitación, por supuesto, después siguió con una fobia y una aversión al sexo. O sea, todo esto de la mano de nuestros colegas. O sea, sí me parece que es importante que lo traigamos a colación porque muchas veces con la palabra cometemos iatrogenia, más allá de que no necesitemos emplear ni un medicamento, ni un instrumento, ni nada. Con la palabra cometemos tremendas iatrogenias. Así que, bueno, justamente esto de las masculinidades y cómo el varón debe demostrar y mostrarse ante él mismo todas sus capacidades, ¿no? Y bueno, el de sentirse como un subordinado ante una clase dominante de varones que tienen tan buenas erecciones y que duran un tiempo que él no puede durar. Como en este caso, que no había ninguna patología, porque no había un malestar, digamos, de alguna manera, en cuanto a esta persona que iba también por una patologización de parte del colega. Así que, bueno. Yo lo llamo falocentrismo tóxico. Sí, así es, totalmente. Ni más ni menos, pero bueno. Bueno, acá dice uno de los alumnos, muy emparejado el caso al tema del encuentro anterior de violencia. Bueno, todos los tipos de violencia que podemos encontrar. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Fernando? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Dice acá Florentina, perdón el atrevimiento, está bueno el cuadro que cambia la luz. No es un espejo, lo que pasa es que está reflejando una pared que tiene un LED que cambia de colores. Lamento haberte tumbado la fantasía. Así que bueno, mira cómo se fijan en todos los detalles. Claro. Bueno, si no hay más preguntas, lo liberamos al doctor y le agradecemos enormemente. La verdad es que ha sido un enorme honor para nosotros contar con vos hoy, el poder compartir esta tarde, aunque sea de manera virtual. En algún momento tal vez lo podamos hacer presencial y encontrarnos allá o acá, que sería maravilloso, y hermanarnos como corresponde. Así que un beso enorme y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo a todas y a todos, y bueno, de verdad que espero que próximamente podamos volver a compartir, y ya que vienen unas fiestas navideñas, que todos tengan una feliz Navidad, mucha salud sobre todo, y cuídense del COVID, lamentándolo mucho. A mí me acaba de dar, y mire, una cosa es lo que uno lo ve de lejito y otra cuando uno lo padece. Como digo yo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Afortunadamente ya yo estaba inmunizado, pero me asusté. Un día que yo dije, yo como que no, cuando vi la tomografía dije, bueno, pero cuídense mucho, ¿sí? Y bueno, mucha salud para todas y todos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy amable de tu parte. Nosotros vamos a un descanso de 15 minutos y ya nos volvemos a encontrar.